Es el 1 de mayo del 2015. En los cielos de Jalisco, México, un helicóptero militar rastrea al hombre más buscado del país, un fantasma que ha construido un imperio a base de una brutalidad sin precedentes. De repente, desde tierra, un proyectil es disparado. El helicóptero, un Cougar de la Fuerza Aérea, se desploma en llamas. Un acto de desafío que demuestra el poder de fuego de un cártel que no teme enfrentarse al Estado. El hombre que orquestó este ataque, el objetivo de la cacería, ha logrado escapar una vez más, dejando una estela de 8 militares y un policía federal muertos. Su nombre, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. Pero, ¿quién es realmente este hombre que pasó de cuidar aguacates en la pobreza a liderar la organización criminal que el propio gobierno de Estados Unidos ha calificado como la más peligrosa del mundo? ¿Fue simplemente un producto de la violencia y la corrupción que han plagado a México? ¿O un estratega metódico y sanguinario que supo explotar las debilidades de sus rivales para forjar un imperio global del narcotráfico? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre cuya ambición desmedida y sed de poder lo convirtieron en una de las figuras más enigmáticas y temidas del crimen organizado contemporáneo. Un líder que, a diferencia de otros capos, ha optado por una vida de bajo perfil, convirtiéndose en un espectro letal en la guerra contra las drogas. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que el mundo conocería como El Mencho, nació el 17 de julio de 1966 en el seno de una familia humilde en la zona rural de Michoacán, México, una región conocida por su belleza natural y, cada vez más, por su violencia endémica. Criado en la pobreza, su infancia estuvo marcada por las carencias y el trabajo duro. La familia Oseguera se dedicaba al cultivo de aguacates, y desde muy joven, Nemesio se vio obligado a abandonar la escuela, apenas en el 5º grado de primaria, para trabajar en el campo. Este entorno de dificultades y pocas oportunidades forjó en él un carácter resiliente y una ambición desmedida por escapar de la vida que le había tocado. En su adolescencia, como tantos otros jóvenes de su generación, vio en Estados Unidos una oportunidad para una vida mejor. Cruzó la frontera de manera ilegal y se estableció en California, donde rápidamente se involucró en el mundo del crimen a pequeña escala. Junto a su hermano Abraham, comenzó a vender drogas en las calles de San Francisco, intentando construir una red de clientes. Sin embargo, su carrera criminal inicial fue breve y poco exitosa. En 1986 fue detenido y en 1992 él y su hermano fueron sentenciados a prisión federal por cargos de tráfico de heroína. Tras cumplir su condena, fue deportado a México a principios de los años 90. A su regreso, lejos de reinsertarse en la vida civil, utilizó su experiencia en el mundo del crimen para dar un paso sorprendente. Se unió a la Policía Municipal de Tomatlán, en el estado de Jalisco. Este breve paso por las fuerzas del orden le proporcionó un conocimiento invaluable sobre las tácticas policiales, las redes de corrupción y el funcionamiento interno del sistema que, años más tarde, se dedicaría a combatir y corromper. Fue durante esta época que conoció y se casó con Rosalinda González Valencia.
un movimiento estratégico que cambiaría su vida para siempre. Rosalinda no era una mujer cualquiera. Era miembro del clan de los Valencia, una poderosa familia con una larga historia en el narcotráfico, fundadores del Cártel del Milenio. Este matrimonio no solo le dio una familia, sino que lo introdujo en las altas esferas del crimen organizado, fortaleciendo su posición y abriéndole las puertas a un mundo de poder y riqueza que nunca habría imaginado. Dejó la policía y se integró por completo en la estructura del Cártel del Milenio, que en ese entonces operaba como un aliado del poderoso Cártel de Sinaloa. El Cártel del Milenio, también conocido como el Cártel de los Valencia, tenía sus raíces en Michoacán y se había iniciado en el negocio del narcotráfico traficando marihuana oculta en cargamentos de aguacate, lo que les valió el apodo de el Cártel del Aguacate. Con el tiempo, diversificaron sus operaciones a la amapola y las drogas sintéticas. El Mencho, con su astucia y una reputación de ser extremadamente violento, comenzó a ascender rápidamente en la jerarquía. Se desempeñó como miembro del brazo armado del cártel, protegiendo al líder Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, y liderando a un grupo de sicarios en la brutal guerra contra sus rivales, especialmente los Zetas. No era un simple matón. Demostró ser un líder carismático y un estratega inteligente, ganándose la lealtad de sus hombres y la confianza de sus superiores. Su conocimiento de ambos lados de la frontera, su experiencia policial y su crueldad innata lo convirtieron en un activo invaluable para la organización. El escenario estaba listo para su ascenso, uno que se produciría en medio de la fragmentación y la violencia que definirían la siguiente década de la guerra contra el narcotráfico en México. El aprendiz estaba a punto de superar a sus maestros, y el imperio que construiría sería más violento y expansivo que cualquiera que el país hubiera visto antes. Detrás de cada fortuna hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más. La década de 2000 fue un período de cambios cataclísmicos en el panorama del crimen organizado en México. La ofensiva del gobierno contra los grandes capos, apoyada por Estados Unidos, provocó la caída de muchos líderes históricos y la fragmentación de los cárteles dominantes. Este caos creó un vacío de poder que fue aprovechado por figuras emergentes, y nadie lo hizo con más audacia y brutalidad que Nemesio Oseguera Cervantes. Su ascenso de sicario a capo supremo se forjó en el fuego de las traiciones y las guerras internas que desmantelaron a sus antiguos jefes. El punto de inflexión llegó en 2010. Ignacio Nacho Coronel, un alto mando del Cártel de Sinaloa y el principal protector del Cártel del Milenio en Jalisco, fue abatido en un operativo militar. Poco después, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, líder del Cártel del Milenio, fue capturado. La caída de los dos pilares que sostenían la estructura dejó a la organización a la deriva y la sumió en una sangrienta lucha interna por el control. De esta fractura nacieron dos facciones rivales: la Resistencia y los Torcidos. El Mencho, junto a otros miembros como Eric Valencia Salazar, el 85, lideró a los Torcidos, quienes se enfrentaron a sus antiguos compañeros en una guerra por el control de las rutas de Jalisco. Fue en este contexto de guerra que el Mencho fundó su propia organización. Inicialmente, el grupo operó como un brazo armado del Cártel de Sinaloa,
con una misión específica: exterminar a sus archienemigos, los Zetas, en territorios estratégicos como Veracruz. Se autodenominaron los Mata-Zetas, presentándose a través de videos propagandísticos como un grupo justiciero que prometía liberar a la sociedad de los secuestros y extorsiones de sus rivales. Esta campaña de relaciones públicas, aunque cínica, fue efectiva para ganar cierta legitimidad y justificar su extrema violencia. Para septiembre de 2011, el grupo ya no era solo un escuadrón de la muerte. Se presentaron formalmente como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, marcando su independencia y su ambición de convertirse en una fuerza dominante. La ruptura final con el Cártel de Sinaloa se consolidaría alrededor de 2013, tras la captura de un sobrino de Nacho Coronel, lo que desató una guerra abierta entre los antiguos aliados por el control de las plazas. El CJNG ya no respondía a nadie. El crecimiento del CJNG fue exponencial, impulsado por una combinación de factores clave. Primero, la audaz y desmedida violencia de El Mencho. A diferencia del Cártel de Sinaloa, que a menudo prefería la corrupción y la negociación, el CJNG impuso su control a través del terror, la intimidación y espectaculares demostraciones de fuerza. Segundo, su visión empresarial. El Mencho diversificó las actividades del cártel más allá del narcotráfico, incursionando en la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, conocido como huachicoleo, la minería ilegal e incluso el control del comercio de aguacates en Michoacán. Tercero, su alianza estratégica con el clan de los Queenies, liderado por su cuñado Abigail González Valencia. Considerada una de las organizaciones de narcotráfico más ricas del mundo, los Queenies se convirtieron en el brazo financiero del CJNG, proporcionando los fondos necesarios para financiar su expansión y lavar las ganancias a través de un vasto imperio de empresas legítimas que incluían hoteles, restaurantes y salones de belleza. Esta simbiosis entre la fuerza bruta de El Mencho y la sofisticación financiera de los Queenies creó una superestructura criminal increíblemente poderosa. El CJNG no solo creció en México, sino que rápidamente expandió sus operaciones a nivel global. Aprovechando el debilitamiento de otros cárteles, tomaron el control de puertos estratégicos en las costas del Pacífico y el Atlántico, como Manzanillo y Veracruz, lo que les permitió controlar las rutas de exportación de drogas a Europa, Asia y a Australia, y la importación de precursores químicos de Asia para la producción de drogas sintéticas. Para 2014, la DEA ya los consideraba una de las organizaciones criminales más prolíficas y violentas del mundo, con presencia en al menos 14 estados de México y operaciones en todos los continentes. Su rápida expansión redefinió el mapa del narcotráfico, convirtiendo al CJNG en el principal rival del Cártel de Sinaloa y desatando una guerra a nivel nacional e internacional que ha contribuido significativamente al aumento de la violencia en toda América Latina. El Mencho había pasado de ser un peón en el juego a convertirse en el nuevo rey, y su reinado de terror apenas comenzaba. El imperio criminal de Nemesio Oseguera Cervantes se construyó sobre cimientos de una violencia extrema y una astuta campaña de propaganda.
El cártel Jalisco Nueva Generación se distinguió de sus rivales por su disposición a usar una brutalidad desmedida no solo contra otros cárteles, sino también directamente contra el Estado mexicano. Una táctica que pocos se habían atrevido a emplear con tanta audacia. El CNG no se limitaba a los enfrentamientos. Recurría a tácticas de terror para sembrar el miedo en la población y en las fuerzas de seguridad. Se hicieron notorios por sus decapitaciones, la disolución de cuerpos en ácido y la publicación de videos de ejecuciones, a menudo con mensajes dirigidos a sus enemigos. Su crueldad llegó a tal punto que se reportó que entrenaban a nuevos sicarios, obligándolos a cometer actos de canibalismo con sus víctimas. Esta reputación de ferocidad les permitía tomar el control de territorios con relativa rapidez, ya que la resistencia a menudo era aniquilada de la manera más espantosa posible. Su desafío al gobierno alcanzó niveles sin precedentes, con ataques directos a convoyes militares, el derribo de helicópteros y el asesinato de cientos de policías y funcionarios públicos. Paralelamente a esta campaña de terror, el CJNG desarrolló una sofisticada estrategia de propaganda. A través de las redes sociales, difundían videos en los que se presentaban como una fuerza paramilitar con combatientes uniformados, equipo táctico de nivel militar y un arsenal impresionante que incluía rifles de franco encontraba el nombre de Abu Ahmed al-Kuwaiti, un mensajero de confianza del círculo interno de Bin Laden. La IA invirtió años en el rastreo de al-Kuwaiti, un hombre que se movía entre Pakistán y el Golfo Pérsico sin dejar rastro digital. En 2007, finalmente, los agentes de inteligencia lograron rastrear una llamada telefónica de al-Kuwait, lo que los llevó allá a una casa en Peshawar. A partir de ese momento, el rastro se volvió más claro. Un año después, en 2009, el mensajero fue seguido a una mansión misteriosa en Abbottabad, Pakistán. Lo que encontraron en Abbottabad fue una anomalía. La mansión, a solo unos kilómetros de una prestigiosa academia militar pakistaní, era una fortaleza sin ventanas en la planta baja, con muros de más de 5 metros de altura. No tenía servicio telefónico ni de internet, y sus residentes quemaban su basura en lugar de dejarla para su recolección. Estas excentricidades, junto con el hecho de que su dueño era un hombre misterioso que nunca salía en público, hicieron que los analistas de la CIA sospecharan. El residente, se creía, era un hombre muy rico y poderoso que no quería ser visto, lo que se ajustaba perfectamente al perfil de Osama Bin Laden. En los meses siguientes, la CIA vigiló el complejo sin descanso. Un dron y otros equipos de vigilancia confirmaron que una figura alta que coincidía con la altura de Bin Laden paseaba en el interior. Misterio de la casa de Abbottabad se había resuelto. El hombre más buscado del mundo no estaba en una cueva en las montañas como muchos creían. Vivía cómodamente oculto a plena vista a menos de 1 kilómetro de la élite militar de Pakistán. En el más absoluto de los secretos, un equipo de élite fue entrenado para la misión final. Una operación que pondría fin a la cacería de una década. El final del fantasma de Bin Laden estaba a punto de escribirse, y no sería por medio de un misil, sino con la sangre fría de un comando de élite. Después de una cacería de casi una década,
El mundo se asombró al enterarse de que el hombre más buscado del planeta vivía en un complejo fortificado a solo unos kilómetros de una academia militar. El fantasma de Osama Bin Laden había sido localizado. Ahora el único interrogante era cómo capturarlo o matarlo. El riesgo de una operación militar en suelo de Pakistán, un aliado nominal, era enorme, ya que podría desencadenar una crisis diplomática y poner en peligro las vidas de los soldados. Por ello, el presidente Barack Obama aprobó una operación clandestina que sería llevada a cabo por un equipo de élite, el equipo SEAL. La misión, bautizada como Operación Lanza de Neptuno, fue entrenada en una réplica exacta del complejo de Abbottabad en Estados Unidos. El plan era audaz y arriesgado y dependía de la precisión absoluta y del factor sorpresa. En la noche del 2 de mayo de 2011, 2 helicópteros de las Fuerzas Especiales estadounidenses despegaron de una base en Afganistán. Volaron bajo, en un silencio total, en lo profundo del espacio aéreo pakistaní. La incursión se hizo en la oscuridad sin la participación de las fuerzas pakistaníes, lo que subrayaba la desconfianza de Estados Unidos hacia su supuesto aliado. La operación, que se suponía que iba a durar menos de una hora, empezó a fallar tan pronto como los helicópteros entraron en el complejo. El rotor principal de uno de los helicópteros falló debido a la poca densidad del aire, lo que provocó que el aparato se estrellara de forma controlada dentro del patio del recinto. A pesar del contratiempo, los SEAL se movieron con una precisión letal. Ingresaron al complejo, subieron las escaleras y se enfrentaron a los residentes. En el tercer piso encontraron a un hombre alto y delgado. El hombre, que se había escondido detrás de una de sus esposas, fue identificado en cuestión de segundos. El líder de Al-Qaeda, el cerebro de los ataques del 11 de septiembre, había sido encontrado en un enfrentamiento breve y violento. Un SEAL disparó a Osama Bin Laden en la cabeza y el pecho, matándolo en el acto. La operación, que había durado poco más de 40 minutos, fue un éxito total. El SEAL emitió la señal clave a su comandante. Jerónimo, 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 la cara del terror ha caído. El fantasma, que había eludido a la inteligencia occidental durante una década, había sido finalmente capturado. Tras la muerte de Bin Laden, los Hill recogieron su cuerpo y una gran cantidad de material de inteligencia, incluyendo ordenadores, discos duros y documentos. Luego, con el helicóptero que había fallado, regresaron a la base en Afganistán. El cuerpo de Bin Laden, para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación, fue llevado a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos en el mar Arábigo y fue enterrado en el mar, de acuerdo con la tradición islámica. Con el anuncio de la muerte de Bin Laden, el mundo entero se sintió aliviado, pero para muchos el sentimiento de justicia fue agridulce. El final de la cacería no era el final de la guerra. La muerte de Osama Bin Laden fue, sin lugar a dudas, un logro monumental para la lucha contra el terrorismo. Demostró que no hay refugio para los que cometen atrocidades. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, su muerte fue el final de un capítulo, no del libro. Al-Qaeda, la organización que él había fundado, había sido descentralizada, y en su ausencia el liderazgo pasó a manos de sus lugartenientes, quienes carecían de su carisma y su visión estratégica. Pero el legado de Bin Laden no fue solo Al-Qaeda.
Su ideología de la yihad global había echado raíces profundas en el mundo musulmán. Con la inestabilidad que siguió a la primavera árabe y el caos en países como Siria e Irak, grupos aún más radicales y brutales surgieron de las cenizas de Al-Qaeda. El más notable de ellos fue el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS. Aunque ISIS se separó de Al-Qaeda por diferencias ideológicas y tácticas, su objetivo principal de establecer un califato global era una consecuencia directa de la visión de Bin Laden. Su legado de caos y terror demostró que la ideología puede ser más difícil de matar que un hombre. La historia de Osama Bin Laden es la historia de un hombre que con una combinación de riqueza, ambición y una ideología retorcida, logró cambiar el curso de la historia, aunque su vida terminó en una fortaleza en Pakistán. El terrorismo que él incubó sigue vivo. Su figura sigue inspirando a una nueva generación de extremistas en todo el mundo. La guerra que él declaró en 1996 no terminó con su muerte en 2011. Al contrario, se ha transformado y se ha vuelto más descentralizada, lo que la hace aún más difícil de combatir. Al final, Bin Laden no solo logró humillar a Estados Unidos, sino que también dejó un legado de conflicto interminable. Una cicatriz en el tejido social y político del mundo que tardará décadas o incluso siglos en sanar. La historia de Osama Bin Laden es un recordatorio sombrío de que a veces las ideas más destructivas nacen no de la pobreza, sino de la más profunda y peligrosa arrogancia. Gracias por haber viajado con nosotros a través de la oscura y compleja historia de Osama Bin Laden. Si este documental te dejó con una nueva perspectiva y te apasionan las biografías que revelan la verdad detrás de las figuras que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esta manera, no te perderás nuestros próximos videos y podrás seguir explorando las vidas de los personajes más fascinantes y polémicos de la historia. Nos vemos en la próxima. Es el 31 de agosto de 1997. En las calles de París, un Mercedes negro acelera por un túnel huyendo de una multitud de fotógrafos. En su interior viaja la mujer más fotografiada del mundo. De pronto, un estruendo metálico rompe la noche. El coche se estrella contra un pilar. Cuando los equipos de rescate llegan al lugar, encuentran a la mujer más amada del mundo, gravemente herida. Pocas horas después, se anuncia su muerte. Un shock que paraliza al planeta. La noticia se esparce como la pólvora. La princesa del pueblo ha muerto. Su nombre, Diana Spencer, princesa de Gales. Pero antes de adentrarnos en la historia de la mujer que cambió para siempre a la monarquía británica, no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias que han forjado al mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿fue Diana únicamente una princesa de cuento de hadas perseguida por la prensa o una estratega astuta que desde lo más profundo de un matrimonio infeliz tejió un legado de empatía capaz de desafiar a la realeza entera? La mujer que la historia recordaría como Diana, princesa de Gales, vino al mundo el 1 de julio de 1961. Su nacimiento no ocurrió en un palacio, sino en Parcus, una residencia situada dentro de la finca real de Sandringham, en el condado de Norfolk, Inglaterra. Fue bautizada como Diana Frances Spencer. Desde el inicio su vida estuvo entrelazada con la realeza, una ironía que se volvería más profunda
a medida que crecía. Su padre, Edward John Spencer, era el vizconde de Althorp, el único hijo varón del séptimo conde Spencer. La familia Spencer se jactaba de ser una de las líneas aristocráticas más prominentes de Gran Bretaña, con un árbol genealógico que se remontaba a figuras tan influyentes como John Churchill, el primer duque de Marlborough, un estadista y general que dominó la escena política y militar europea a finales del siglo X. La sangre de la nobleza corría por las venas de Diana. El vizconde Spencer, un hombre educado en la élite, pasó su juventud en el Royal Military College de Sandhurst durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde sirvió como capitán en el regimiento de caballería Royal Scots Greys, donde su contribución en la invasión aliada de Europa en el verano de 1944 fue reconocida. Spencer lideró una unidad británica que logró liberar 2 ciudades francesas. Una experiencia que lo marcó. Tras la guerra, continuó su carrera en el servicio público, desempeñándose como asistente del gobernador de Australia del Sur y ocupando cargos locales en Inglaterra como consejero del condado y juez de paz. Su ascenso culminaría en 1975 cuando heredó el título de su padre, convirtiéndose en el 8º conde Spencer y uniendo su voz a la de la Cámara de los Lores, el brazo no electo del Parlamento británico hasta el día de su muerte en 1992. La madre de Diana, Frances Rue R., también provenía de la nobleza. Nacida el 20 de enero de 1936 en la misma Park House. Era hija de un varón que en un giro del destino cultivó una buena amistad con el rey Jorge VI. Su madre, a su vez, fue dama de compañía de la reina consorte. Frances y Edward se casaron en 1954 en la abadía de Westminster. Tuvieron 5 hijos. Sarah Jane, un hijo varón llamado John, que trágicamente murió horas después de nacer Diana. Y finalmente Charles. La pérdida de John fue un golpe devastador para la familia. Una herida que marcó la dinámica familiar y en retrospectiva podría haber sembrado las semillas de la inestabilidad. El matrimonio de Frances y Edward, que desde fuera parecía un pilar de la aristocracia, se resquebrajó y se divorciaron en 1967. Los reportes de la época sugieren que el vizconde tenía arrebatos violentos. Diana, con apenas 7 años, presenció uno de estos episodios cuando su padre abofeteó a su madre. Aunque la custodia de los hijos fue otorgada al vizconde, lo que llevó a Diana a vivir con su padre en la finca familiar, la experiencia de ver el colapso del matrimonio de sus padres la marcó profundamente. Frances se mudó a una vida relativamente aislada en la isla escocesa de Sale, aunque intentó mantener un bajo perfil. Incidentes como una prohibición por conducir ebria o conflictos con Diana la hicieron aparecer ocasionalmente en la prensa. Creciendo como una hija de divorciados, Diana fue consciente de las complicaciones que esto traía. Poco sabía que su propia vida marital no solo repetiría el patrón, sino que lo haría a una escala mundial. Un torbellino de emociones y escrutinio público que ninguna de sus experiencias de infancia podría haberle anticipado. La educación de Diana fue tan turbulenta como su infancia. Después de algunos años de educación en casa, en 1970 fue matriculada en la Riddlesworth Hall School. Más tarde, en 1974, asistió al internado de West Heath en Kent.
A pesar de describir su tiempo allí como los días más felices de su vida, Diana tuvo problemas académicos. Aunque mostró talento para la música, la natación y el baile, reprobó sus exámenes 2 veces. En 1977 se trasladó a Suiza para asistir al Instituto Alpine Wiedemannet, una escuela de perfeccionamiento diseñada para preparar a las jóvenes para la vida en la alta sociedad, enseñándoles etiqueta y protocolo. Este fue un reflejo de su posición, una preparación no para una carrera, sino para un papel social. Fue precisamente en 1977, en una casa de urogallos en la finca familiar de Altorp, que Diana, con 16 años, conoció al hombre que marcaría su destino, el príncipe Carlos. En ese momento, Carlos salía con la hermana mayor de Diana, Sara. Aunque el romance de Sara y Carlos fue breve, el príncipe y Diana se vieron. Carlos la describió como alegre, divertida y atractiva. Por su parte, Diana bromeó con sus amigos sobre la idea de casarse con él. En ese momento, Carlos seguía en contacto con Camilla Parker Bowes, su amor de juventud, quien ya estaba casada. La realeza había considerado a Camilla inadecuada para el heredero por su falta de títulos y su reputación, pero la conexión entre ellos era innegable y persistente. El destino de Diana ya estaba entrelazado con una historia de amor que no le pertenecía. Después de dejar la escuela en 1978, Diana trabajó en varios empleos de bajo salario. Fue niñera para una pareja estadounidense, instructora de baile, limpiadora, anfitriona de fiestas y, finalmente, asistente de maestra de guardería en la Young England School en Pimlico. Para su 18 cumpleaños, su madre le compró un piso en el centro de Londres, en Coleherne Court, donde vivió con 3 compañeras de piso. Estos años fueron un periodo de liberación para Diana, que finalmente tuvo la oportunidad de disfrutar de una vida normal, lejos de las luchas de su infancia y la estricta vida aristocrática. A pesar de la relación abusiva de sus padres y la terrible relación que tuvo con su madrastra Rain McCorquindale, a quien describió como una matona, Diana se había transformado de una niña tímida a una mujer segura y hermosa, lista para mezclarse con las personas más poderosas del país. En noviembre de 1978, Diana fue invitada a la celebración del 30 cumpleaños del príncipe Carlos en el Palacio de Buckingham. Lejos de sentirse intimidada por el entorno o por la compañía, Diana se fascinó con el evento y la gente. Causó una buena impresión en el príncipe y su relación comenzó a tomar un camino más serio. En los años siguientes, las tragedias se cernieron sobre la realeza. En agosto de 1979, Lord Mountbatten, tío abuelo de Carlos y una figura paternal para él, fue asesinado por el IRA. Devastado, Carlos buscó consuelo en Camilla. La relación entre ellos se intensificó, alimentando rumores en la prensa. A pesar de la evidente cercanía de Carlos con Camilla, el príncipe centró su atención en Diana. En julio de 1980 se reencontraron en una fiesta en Sus, donde Carlos la colmó de afecto, marcando el inicio de su noviazgo oficial. Diana fue invitada a quedarse con él en Londres y la realeza comenzó a evaluar la relación. 2 meses después, en septiembre, fue invitada a la residencia escocesa de la reina Isabel, el castillo de Balmoral. La visita, conocida por los medios como la prueba de Balmoral, fue un escrutinio de su aptitud para convertirse
en la futura reina consorte. Diana pasó la prueba. La reina la encontró encantadora y apropiada, y Diana y Carlos recibieron su bendición. A partir de ese momento, la vida de Diana dejó de ser privada. La prensa se lanzó a publicar historias sobre Shah y su privacidad, de la que había disfrutado brevemente, desapareció para siempre. Con la atención de los medios cada vez más intensa, la realeza decidió tomar medidas. A principios de 1981, el príncipe Felipe aconsejó a su hijo que se comprometiera con Diana para detener el acoso de la prensa. Carlos le propuso matrimonio en el castillo de Windsor el 6 de febrero. Ella aceptó. El 24 de febrero, la pareja anunció oficialmente su compromiso. La controversia llegó de inmediato durante la entrevista con la BBC, cuando el periodista les preguntó si estaban enamorados. Diana respondió con un sincero por supuesto, mientras que Carlos añadió lo que sea que signifique el amor. Para muchos, esta frase fue un presagio del futuro de un matrimonio que parecía un cuento de hadas, pero que desde el principio estaba construido sobre cimientos de arena. Para Diana fue una señal de advertencia, un presagio de la frialdad y el desapego que se avecinaba. Lo que la prensa y el público veían como el inicio de un cuento de hadas era para Diana un periodo de inmensa soledad y ansiedad. A sus 19 años fue trasladada a Clarence House, la residencia de la reina madre, para prepararse para su nuevo papel. Dejó atrás a sus compañeras de piso y la vida de relativa libertad que había conocido. El acoso de los medios de comunicación era implacable. Miles de fotógrafos la seguían a cada paso, capturando cada gesto, cada expresión. Sentía que el mundo la observaba, un sentimiento que se convirtió en una constante en su vida. La presión y la ansiedad se manifestaron en una forma devastadora: la bulimia nerviosa. La enfermedad que la atormentaría durante la mayor parte de su vida se desató en las semanas previas a la boda. El estrés del escrutinio público, combinado con la fría distancia de Carlos, que no parecía entender su sufrimiento, la empujó a este trastorno alimenticio. La bulimia comenzó una semana antes de nuestro compromiso, confesaría años más tarde. Mi esposo puso su mano en mi cintura y dijo: «Un poco rellenita aquí, ¿no?». Y eso detonó algo en mí. Y la cosa de Camila, porque la sombra de Camila Parker Bowes no era una fantasía, era una realidad palpable. La misma semana del compromiso, Diana descubrió en la oficina de Carlos un paquete que contenía un brazalete grabado con las iniciales G y F en referencia a Gladys y Fred, los apodos cariñosos que Carlos y Camila usaban entre ellos. Para Diana fue una confirmación de sus peores miedos. Se sintió traicionada incluso antes de dar el sí. Cuando se enfrentó a Carlos, él desestimó sus temores, minimizando la situación y asegurando que era solo un regalo de despedida. La inocente y solitaria Diana, sin una red de apoyo real dentro de la monarquía, se vio obligada a tragarse su dolor y su ira en un intento desesperado por encajar. El 29 de julio de 1981, el mundo entero y más de 750 millones de espectadores de 74 países sintonizaron sus televisores para presenciar lo que se proclamó como la boda del siglo. Diana, con un vestido de tafetán de seda color marfil, con mangas abullonadas,
Una falda voluminosa y una cola de 25 pies de largo se veía deslumbrante. El vestido, obra de los diseñadores David y Elizabeth Emanuel, era un símbolo de la fantasía de cuento de hadas que la monarquía quería vender. Mientras caminaba por el pasillo de la Catedral de San Pablo, el mundo vio a una princesa que parecía recién salida de un libro de cuentos, pero la realidad era mucho más compleja. Mientras caminaba, su mirada buscaba a Camilla Parker Bowles en la multitud, una figura de pelo gris y con un sombrero que Diana creyó ver. La ceremonia fue un espectáculo de pompa y boato con himnos majestuosos, una procesión real. Y la imagen de Carlos y Diana en el balcón del Palacio de Buckingham, sellando su unión con un beso para el deleite de la multitud extasiada. A pesar de los momentos de nerviosismo, como cuando Diana se equivocó en el nombre completo de Carlos durante los votos, la boda fue un éxito rotundo para la imagen de la monarquía. Habían encontrado a una joven princesa hermosa y carismática que podía revitalizar la institución. La boda fue la cúspide del cuento de hadas, pero la luna de miel fue el abrupto despertar a la cruda realidad. El viaje, que incluyó una travesía en el yate Real Britannia, estuvo marcado por la distancia emocional. Para Carlos, la luna de miel era más una continuación de sus deberes que un momento de intimidad. Diana, por su parte, seguía atormentada por la bulimia y los celos. Durante el viaje se encontró con las fotos de Camila en la agenda de Carlos y descubrió que él usaba gemelos con las iniciales de Camilla grabadas. Para una joven que había soñado con un amor de cuento de hadas, la realidad era una pesadilla. En lugar de encontrar consuelo y afecto, Diana se sintió más sola que nunca. Carlos, acostumbrado a una vida de independencia y a un círculo de amigos que incluía a Camila, no entendía la desesperación de su joven esposa. No sabía cómo lidiar con sus ataques de llanto o sus momentos de tristeza. El biógrafo real Jonathan Dimbleby relató más tarde que Carlos admitió haber sido un hombre joven sin experiencia en la vida. Sin embargo, la falta de empatía de Carlos hizo que Diana se sintiera aún más aislada. Se sintió como si no hubiera un lugar en su vida para una nueva esposa y sus problemas emocionales. El nacimiento de sus hijos, el príncipe William en 1982 y el príncipe Harry en 1984, se convirtió en el faro de luz en la vida de Diana. Se sumergió en la maternidad con una pasión que contrastaba con las tradiciones de la realeza. A diferencia de las generaciones anteriores que dejaban a sus hijos al cuidado de niñeras, Diana se negó a seguir el protocolo. Quería ser una madre presente. Se involucró en cada aspecto de la crianza de sus hijos. Elegía su ropa, los llevaba a la escuela, asistía a sus eventos deportivos e incluso se arrodillaba para abrazarlos en público. Una muestra de afecto que era algo extraordinario para un miembro de la realeza. Este enfoque maternal le valió el amor y la admiración del público. La gente la veía como una madre real, pero a la vez una madre de familia como cualquier otra. Fue en este papel que se forjó la imagen de la princesa del pueblo, una mujer que parecía entender las preocupaciones de la gente común, incluso mientras vivía en la opulencia. Este enfoque, sin embargo, chocaba con el protocolo real y generaba tensión en su matrimonio con Carlos. Él la veía como un desafío a las tradiciones de siglos, mientras que ella simplemente quería ser una madre.
El nacimiento de Harry fue una experiencia particularmente dolorosa para Diana. Ella sabía que iba a ser un niño, pero Carlos deseaba una niña. Diana, temiendo la decepción de su esposo, decidió ocultarle el sexo del bebé hasta que Harry naciera. Cuando nació Harry, Carlos supuestamente dijo: «Oh Dios, es un niño y para colmo tiene el pelo rojo». Este comentario, sumado a la frialdad de su esposo, confirmó los peores temores de Diana. Se sintió rechazada y su matrimonio, que había comenzado con tantas promesas, se desmoronaba lentamente ante los ojos del mundo. Para 1986, el matrimonio de Diana y Carlos se había convertido en una fachada. Los compromisos públicos se volvieron una coreografía dolorosa, con miradas frías y una palpable incomodidad entre ellos. El público comenzó a notar la tensión. La prensa, siempre atenta, publicó artículos que detallaban el fracaso de la relación. La reanudación de la relación entre Carlos y Camila se convirtió en un secreto a voces dentro de la realeza, aunque la prensa sensacionalista tardaría aún un tiempo en confirmarlo. Carlos, que había intentado sin éxito mantener una distancia, volvió a buscar consuelo en su amor de toda la vida. Pero la historia de las infidelidades no era unidireccional. El guión de su vida no la mostraba únicamente como una víctima. Diana también se sintió herida y al mismo tiempo traicionada. Buscó consuelo en otros brazos. El primero, según algunos, fue su guardaespaldas, el sargento Barry Manaki, en 1985. La relación, que se dice fue emocional más que física, fue lo suficientemente cercana como para que la gente de la realeza notara la conexión. Manaki fue reasignado en 1986 y poco después murió en un accidente de motocicleta. Diana, en cintas grabadas para su biógrafo, confesaría años más tarde que se había enamorado profundamente de un hombre en esa época, y su muerte la devastó. La aventura más conocida y pública de Diana fue con su instructor de equitación, el mayor James Whitt. La relación comenzó alrededor de 1986 y duró hasta 1991. Whitt era un hombre que, a diferencia de Carlos, le daba la atención y el afecto que ella anhelaba. La aventura, aunque negada públicamente durante años, fue confirmada por ambos en entrevistas posteriores. Hewitt incluso publicó un libro sobre la relación. Surgieron rumores de que Harry, por su pelo rojo, era en realidad hijo de Hewitt, pero estos rumores fueron desmentidos por el propio Hewitt, quien afirmó que su relación con Diana comenzó 2 años después del nacimiento de Harry. La vida de Diana estaba en un punto de ebullición. Mientras Carlos se refugiaba con Camila, Diana buscaba consuelo en sus propios asuntos. Su matrimonio era una prisión y ambos en sus propios caminos buscaban una salida. El público, ajeno a la complejidad de las vidas privadas de la pareja real, solo veía la frialdad de sus apariciones conjuntas y la creciente distancia. Fue un baile delicado, un espectáculo público de un matrimonio que se estaba desintegrando con 2 personas que cada una a su manera buscaban algo que no podían encontrar en el otro. El mundo se preparaba para presenciar el colapso de un matrimonio que había comenzado como el cuento de hadas más grande de la historia. Todo esto, sin embargo, no fue suficiente para que el público entendiera la magnitud de los problemas.
La historia necesitaba una voz que revelara la verdad, y esa voz aparecería en el momento más crítico para desestabilizar a la realeza. El annus o horribilis de la reina apenas comenzaba. En 1992, la frágil fachada del matrimonio de Carlos y Diana se derrumbó por completo. La prensa ya había reportado sobre su creciente distancia. Pero los eventos de ese año elevaron la crisis a un nivel sin precedentes. La reina Isabel II, en un discurso que marcó la historia, se refirió a 1992 como su annus horribilis, su año horrible. Y por buenas razones, no solo las uniones de sus hijos, el príncipe Andrés y la princesa Ana colapsaron, sino que la crisis del matrimonio de Carlos y Diana estalló de forma irreversible. El detonante fue la publicación del libro Diana, Her True Story de Andrew Morton. Lo que muchos vieron como un simple chisme real era en realidad la voz de Diana, quien de manera encubierta había colaborado en el libro a través de su amigo, el médico James Coldhurst. En el libro, Diana confesó el abuso psicológico que sufría, su lucha contra la bulimia y su desesperación ante la relación de Carlos con Camila. Reveló la historia del brazalete con las iniciales G y F y la profunda traición que sintió. El libro fue un shock para el público. La prensa, que había pintado a Diana como una figura ingenua, ahora la veía como una víctima vulnerable. La revelación de la enfermedad de Diana generó una ola de empatía. Sin embargo, para la reina y el palacio de Buckingham, esto fue una humillación pública, un quiebre de la regla de oro. Nunca te quejes, nunca expliques. El palacio, en su intento de contener la crisis, negó cualquier participación de Diana en el libro, pero el daño ya estaba hecho. La situación escaló en agosto cuando una grabación privada entre Diana y un amigo de la infancia, James Gilby, fue filtrada a la prensa. En la cinta conocida como Squaygate, Diana hablaba de sentirse torturada y atrapada en el matrimonio. Su vulnerabilidad era palpable. Las grabaciones fueron una prueba más de su infelicidad, y aunque no se confirmó una aventura, su tono de voz, cariñoso y desesperado, resonó en todo el mundo. En noviembre, un intento final por proyectar una imagen de unidad fracasó miserablemente durante una gira en Corea del Sur. Las fotos de la pareja, mostrando una palpable incomodidad, los apodaron de Glams, los tristes. El fracaso era evidente y 2 semanas después, a petición de la reina, el primer ministro John Major anunció la separación oficial. A pesar de que se enfatizó que no había una tercera persona involucrada, una afirmación que pronto se desmentiría, el cuento de hadas había terminado para siempre. La separación no trajo la paz. En enero de 1993, una grabación íntima de 1989 entre Carlos y Camila fue filtrada exponiendo conversaciones vergonzosas para el príncipe y el amor que se tenían. Este Camilla Gat fue un golpe devastador para la imagen de Carlos y Camila, que fue vilipendiada por la prensa como la otra mujer. Para Diana, esto fue un momento de catarsis. A sus espaldas, la princesa le dijo a su guardaespaldas: «Es juego, set y partido». Confiada en que había ganado la batalla por la opinión pública, Diana se concentró en sus deberes. En 1993 visitó un hospital para leprosos en Nepal.
A diferencia del enfoque distante de los protocolos reales, ella se sentó y estrechó la mano de los pacientes, una señal clara de su compromiso por eliminar el estigma de la enfermedad. Su popularidad, de hecho, crecía. Sin embargo, la presión de los medios era insoportable. En diciembre de 1993, anunció que se retiraba de la vida pública para encontrar un balance entre sus deberes y su privacidad. El 29 de junio de 1994, el príncipe Carlos intentó salvar su imagen. En una entrevista con el periodista Jonathan Dimbleby, admitió públicamente haber sido infiel a Diana, aunque añadió que fue solo después de que el matrimonio ya era irreparable. Para el público no era una noticia nueva, pero oírlo de su boca fue impactante. Esa misma noche, Diana asistió a una cena en la Serpentine Gallery en Londres, vestida con una audaz y ceñido vestido negro de Cristina Stambolian, con un escote que mostraba los hombros. Este look, una ruptura radical con el conservadurismo real, fue apodado instantáneamente como el vestido de la venganza. En lugar de esconderse avergonzada, Diana se presentó segura y poderosa, enviando un mensaje al mundo y a su esposo. No era una víctima, estaba libre y recuperando el control de su vida. Las negociaciones del divorcio continuaron, complicadas por la entrevista de Diana en la BBC en noviembre de 1995. En ella, Diana habló sobre su bulimia, las infidelidades de Carlos y su relación con James Wheat. La entrevista, vista por más de 20 millones de personas, fue devastadora para la monarquía. Diana reveló que no creía que Carlos fuera apto para ser rey y de forma célebre declaró: «Éramos 3 en este matrimonio y eso era una multitud». La reina Isabel II, agotada, le escribió a la pareja pidiéndoles que se divorciaran de inmediato. Los términos del divorcio se acordaron en agosto de 1996. Diana recibió un pago global de 17 millones de libras y una pensión anual. Pudo conservar el título de princesa de Gales, pero perdió el de Su Alteza Real, un movimiento que muchos consideraron mezquino. Liberada de las ataduras de la vida real, Diana se lanzó a una nueva fase de su vida. Su activismo humanitario se convirtió en su principal enfoque. En enero de 1997, visitó a Angola como patrona del Halo Trust. Las fotos de ella caminando por un campo de minas con un chaleco antibalas y un casco dieron la vuelta al mundo. Su valiente acto hizo un llamado de atención global sobre el horror de las minas antipersona que mutilaban y mataban a personas inocentes, especialmente niños. Un miembro del Ministerio de Defensa británico la criticó por interferir en la política, pero la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Diana no solo había humanizado la causa, sino que había utilizado su fama para generar un cambio real en la opinión pública. Su trabajo de caridad era un reflejo de su propia vida, de su empatía y su habilidad para conectar con los vulnerables. Visitó a enfermos de SIDA, rompiendo el estigma al tocar y abrazar a los pacientes sin guantes. Una imagen que se grabó en la mente de millones. Su empatía genuina era su mayor activo. Alguien que había sufrido tanto en privado podía entender el dolor de los demás en público. Se convirtió en la reina de corazones, como la llamaría después en su entrevista. Diana continuó viviendo en el Palacio de Kensington. Sus relaciones con figuras influyentes,
Desde el músico Elton John hasta el diseñador Jan Versace se hicieron públicas. Su vida amorosa también era objeto de un escrutinio constante. Se la vinculó románticamente con el cirujano cardiovascular pakistaní Hasnat Khan, a quien llegó a describir como el amor de su vida. Sin embargo, la relación terminó al parecer porque Kocher no podía soportar el acoso de la prensa. Poco después, Diana comenzó a salir con Dod Fayed, el acaudalado hijo del dueño de los grandes almacenes Harrods. En el verano de 1997, Diana y sus hijos pasaron unas vacaciones con Dodi en el sur de Francia, donde la pareja fue fotografiada besándose. Este momento fue una bomba mediática. Los paparazzi, fotógrafos independientes que vendían sus imágenes a los periódicos, se volvieron más agresivos. Diana se había convertido en su objetivo principal y la persecución era implacable. El 30 de agosto de 1997, Diana y Dod Fayed cenaron en el Hotel Ritz en París. Al salir, un grupo de paparazzi en motocicletas los esperaba. Con el conductor Henry Paul al volante y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones en el asiento del pasajero, intentaron evadir a los fotógrafos. En su desesperada huida, el vehículo se estrelló contra el pilar de un túnel. La tragedia fue instantánea. Paul y Dodi murieron en el acto. Rhys-Jones fue el único sobreviviente, aunque gravemente herido. Diana, aunque consciente, fue encontrada por el médico Frederick Maas, que pasaba por allí. Él la encontró en el suelo del coche, quejándose del dolor antes de que su corazón se detuviera. A pesar de los esfuerzos del equipo de emergencia y de una cirugía de 4 horas en el hospital, Diana, la princesa de Gales, fue declarada muerta a las 4 del 31 de agosto de 1997. Tenía 36 años. La noticia de su muerte sumió al mundo en un estado de luto y shock. Se levantaron sospechas, teorías de conspiración que sugerían que había sido un asesinato. El padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, sostuvo que el MI6 británico había orquestado el accidente. Sin embargo, años más tarde, la Operación Payet, una investigación oficial exhaustiva de la Policía Metropolitana de Londres, concluyó que la muerte de Diana y Dodi fue un homicidio ilegal por negligencia grave. La investigación encontró que el conductor, Henry Paul, estaba bajo los efectos del alcohol y los medicamentos, y que el accidente fue causado por una combinación de su conducción imprudente y la persecución de los paparazzi. La investigación también desmintió el rumor de que Diana estaba embarazada. El 6 de septiembre de 1997, más de 1 millón de personas se reunieron en las calles de Londres para el funeral de Diana. Se estima que 2.5 mil millones de personas vieron la ceremonia televisada en todo el mundo. El pueblo británico, en un dolor colectivo sin precedentes, le dio a la reina un ultimátum silencioso. Había que mostrar emoción. La reina, que al principio se había mantenido distante en Balmoral, cedió a la presión. Bajó la bandera a media asta y apareció en público para rendir homenaje a la que para muchos era la princesa del pueblo. Diana es recordada como un icono de la moda, una fuerza de la naturaleza en la filantropía y una madre dedicada. Su estilo, desde sus trajes de día hasta sus glamorosos vestidos de noche, revolucionó la moda real.
Pero su verdadero legado fue su capacidad para usar su fama para bien. Se atrevió a abrazar a los enfermos, a tocar a los leprosos y a dar voz a los que no la tenían. Su empatía y su cercanía la convirtieron en una figura amada en todo el mundo, que la percibió como un puente entre el rígido sistema de la monarquía y la vida cotidiana. La historia de Diana no fue solo un drama familiar, fue un reflejo del siglo XX, de una sociedad que se debatía entre la tradición y la modernidad, entre la frialdad del deber y la calidez de la emoción. Diana de alguna manera encarnó ambos lados. En retrospectiva, su matrimonio con Carlos fue una decisión desaconsejada, una unión entre dos personas que querían cosas fundamentalmente diferentes de la vida. La historia de Carlos y Camila, por su parte, tuvo un final más feliz. El 9 de abril del 2005, el príncipe Carlos se casó con Camila en una ceremonia civil. Una unión que fue aceptada por la realeza y el público, aunque no sin controversia. En 2022, la reina Isabel I anunció que Camila sería conocida como reina consorte cuando Carlos asumiera el trono. Con la muerte de la reina en septiembre de 2022, y la ascensión de Carlos Io, Camilla se convirtió en reina consorte. En la coronación de Carlos en 2023, su hijo, el príncipe Guillermo, se convirtió en heredero al trono, y su esposa, Catherine, se convirtió en la nueva princesa de Gales. La historia de Diana, de alguna manera, se repetía en la siguiente generación con la realeza, aún lidiando con su papel en una sociedad moderna. La vida de Diana fue un viaje extraordinario, desde una niña tímida hasta una princesa de cuento, una madre amorosa, una activista incansable y, finalmente, un icono cuya muerte conmovió al mundo. La princesa que no tenía miedo de romper con el protocolo sigue siendo un poderoso recordatorio de que la empatía, la vulnerabilidad y la compasión pueden ser mucho más poderosas que cualquier corona. Diana fue un dramático reflejo de una sociedad en transición. Su historia, que comenzó como un cuento de hadas, se convirtió en una tragedia moderna. Una que expuso las profundas grietas entre la tradición y la modernidad. Al final del día, Diana no fue solo una princesa. Fue la personificación de la vulnerabilidad humana bajo un escrutinio implacable. Su lucha contra la bulimia, su desesperación por un matrimonio infeliz y su incansable búsqueda de empatía resonaron con millones de personas que se sentían invisibles en sus propias vidas. Se convirtió en un puente, conectando la inalcanzable monarquía con el dolor y las alegrías del hombre de la calle. Se arrodilló para hablar con los niños, tocó las manos de los enfermos de SIDA y caminó por campos de minas usando su plataforma no para mantener la distancia, sino para acortarla. Su legado es complejo, a veces contradictorio. Para algunos fue una figura que traicionó a la monarquía al ventilar sus problemas personales en público. Para otros, fue una heroína que, con su honestidad, obligó a una institución rígida a evolucionar y a mostrar un lado más humano. Lo que es innegable es que la realeza nunca volvió a ser la misma después de ella. La historia de Diana nos obliga a preguntarnos qué precio tiene la fama y a qué costo se puede romper con la tradición. Su vida fue un recordatorio de que incluso en el pedestal más alto, las personas enfrentan batallas internas y que a veces el corazón puede ser la fuerza más revolucionaria de todas. Su memoria perdura no por la corona que llevó,
sino por el impacto que dejó en los corazones de las personas en todo el mundo. El cuento de hadas se desvaneció, pero la princesa de los corazones vive para siempre. Gracias por haber viajado con nosotros a través de la fascinante y trágica vida de la princesa Diana. Si te conmovió esta historia y te apasionan las biografías que revelan la verdad detrás de las leyendas, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esta manera, no te perderás nuestros próximos videos y podrás descubrir más historias fascinantes de figuras que, al igual que Diana, cambiaron el mundo. Nos vemos en la próxima historia.